Bueno, yo soy Diego Moral, estudiante doctoral de la Universidad de Lancaster, en el norte de Inglaterra, y voy a hacer una especie de continuación un poco de la espectacular charla que nos acaba de dar Ricardo, centrándonos específicamente en el tema de las auroras boreales en Júpiter, observadas con el telescopio Hubble, fundamentalmente, y su conexión con la magnetosfera del planeta. Lo primero que hay que saber de la magnetosfera de Júpiter es que es enorme. He usado esta imagen 100% real de la plaza de Valladolid con la Luna. Ahí la podéis ver. La comparativa, tamaño angular de... ¿Me oís bien? Vale. Bueno, que es tiene más o menos tres veces el tamaño angular de la Luna. La magnetosfera de Júpiter, que podéis ver aquí en una animación. ¿Me oís así? Nada. Vale, hacia el lado de pausa. Bueno, os vais a hartar de ver la animación esta. Bueno, decía que hacia el lado diurno de la magnetopausa se prolonga hasta 70 radios jovianos, mientras que hacia el lado de la cola alcanza incluso la órbita de Saturno. La magnetosfera de Júpiter, como digo, esto se debe fundamentalmente a que tiene una rotación muy rápida y también tiene un... ¿Queréis que el otro micro mejor? Ah, vale. Nada. ¿Me oís bien? Vale. Bueno, como decía, se debe fundamentalmente a que tiene una rotación muy rápida Júpiter y además tiene un campo magnético muy intenso. De hecho, 20 veces más intenso que el de la Tierra, con un momento magnético hasta 18.000 veces mayor. Además, la mayor diferencia con respecto a la magnetosfera de la Tierra es la existencia de una fuente interna de plasma, que en el caso de Júpiter es Io. La Tierra no cuenta con esta fuente interna de plasma y la mayor parte de la energía que empodera la magnetosfera viene dada por el viento solar, que tiene un impacto mucho mayor en las auroras boreales de la Tierra. Por eso voy a hablar un momento de la luna Io, porque creo que es fundamental en esta explicación de la dinámica de la magnetosfera de Júpiter. Aquí podéis ver en lo alto a la derecha, arriba a la derecha, una animación que tomó la sonda New Horizons y debajo también una de, si no me equivoco, Galileo, que bueno, muestran el rasgo más característico de Io, que ya ha mencionado también Ricardo, que es el cuerpo más volcánico del sistema solar. Este vulcanismo que viene derivado de las mareas que tiene con Júpiter, debido a que está orbitando solo en torno a unos 6 radios jovianos, lo convierten, como digo, pues eso, en un cuerpo muy volcánico. Este material, que es expelido por los volcanes de Io, aunque ahora también hay, bueno, supongo que aquí hay gente que sabe mucho más del tema, pero también hay se supone que el material no es tanto expelido mediante volcanismo, como también a través de unos lagos que hay de azufre y oxígeno y demás. El caso es que este material sale a la órbita de Io, forma un toro de plasma que podéis ver en esta imagen de la izquierda, y allí, debido a la aceleración centrífuga del planeta, de la órbita, se va extendiendo en lo que se llama una lámina magnética que alcanza distancias radiales muy alejadas, siempre manteniendo una corrotación con el planeta, que es otra de las grandes diferencias con la Tierra, que mantiene una corrotación hasta una distancia mucho menor. El conjunto de datos que yo he estado usando para mi doctorado es usando datos del telescopio Hubble, que por desgracia pues ahora ha caído un poco en desuso, porque todos sabemos que lo que está guay ahora es el juguete nuevo, que es el James Webb. Pero yo sigo siendo un defensor de Hubble porque, entre otras cosas, es complementario al James Webb, ya que yo lo que estoy usando son imágenes del instrumento STIS, que usa ultravioleta lejano.
Además, la idea, y eso lo explicaré un poco al final, es complementarlo con datos de la sonda Juno. Por dar una última pincelada a este contexto de la magnetosfera, comentar un poco la morfología, la forma de las auroras en Júpiter. Aquí podéis ver un ejemplo de la aurora boreal en el polo norte, en este caso, que tiene una serie de rasgos distintivos que son unas regiones en las que se distingue siempre la aurora para clasificarla mejor. La principal es lo que se llama el óvalo principal, que es esta forma de U en este caso. Se ve un poco mejor quizás en el sur, que como no tiene hay una anomalía magnética muy fuerte en Júpiter que desvía y hace que el norte tenga esa forma tan rara, pero bueno, se ve un poco mejor en el sur esa forma. Y luego las otras dos regiones son lo que está dentro de ese óvalo, que sería la región polar, que es altamente variable y con unas subregiones en las cuales no voy a meterme porque no me da tiempo, pero que trazan a distintas regiones de la magnetosfera y son también muy interesantes. Y la parte que más me interesa a mí personalmente para mi doctorado, que es la emisión, lo que llamamos hacia el ecuador o de baja latitud, que son una serie de rasgos muy diferentes. Entre otros, y de lo más destacado, serían las lunas, como podéis ver aquí, Io o Ganímedes, que al frenar el plasma que está en rotación en torno a Júpiter, tienen esa especie de huella directamente en la aurora boreal. Y por otro lado también las cosas que más me interesan a mí en concreto, que serían el óvalo secundario, que explicaré en un momento, y las muestras de las inyecciones de plasma. Estos dos rasgos son básicamente, están conectados con este toro de plasma de Io que decía antes y el intercambio radial que se produce entre el plasma en el exterior de este toro con el plasma que viene desde partes más alejadas de la magnetosfera. Este intercambio tiene una contrapartida en las auroras, que son estas inyecciones que comentaba antes que tienen lugar en la parte más de baja latitud de las auroras, y también se supone que hay una conexión, aunque es un poco más difusa y es lo que estamos intentando averiguar, con la generación de este óvalo secundario, que es una especie de óvalo paralelo al principal, que a veces aparece y a veces no, y es un poco difícil de caracterizar. Esa caracterización es en la que estoy basando mi doctorado básicamente, con lo cual estoy intentando hacerlo de manera automática y hacer una especie de cuantificación de cuándo aparece el óvalo secundario y de en qué lugares, en qué latitudes y longitudes aparece. Para ello, muy brevemente voy a explicar el algoritmo que he usado para esta detección, que es básicamente coger meridianos, o sea, líneas longitudinales partiendo del centro del polo sur del planeta. Este sería el perfil de intensidad que se ve y entonces lo ajusto a una serie de curvas que en este caso son lorentzianas para detectar pues el pico principal, en este caso sería el óvalo principal, que sería aquí, y luego se ve un pico rojo más pequeño que sería el óvalo secundario, también si está presente la luna de Io, etcétera, la huella de Io que diga y así. Estas son las dos cosas que estamos buscando principalmente, el óvalo secundario, como decía, que normalmente aparece además en estas longitudes y bueno, en estos tiempos locales también. Y también las inyecciones, que veis que son como una especie de, lo llaman racimos de uvas, como con esta forma tan peculiar, siempre por debajo del óvalo. Y bueno, este es un poco el resumen de mis resultados, aunque no me quiero detener mucho en ello, porque bueno, ya tampoco tengo tiempo, pero es un poco los óvalos de referencia que hemos llamado para tener una imagen fija desde la cual podemos ir desviando, diferenciando las diferentes familias de auroras que encontramos, que podemos compararlas con estas referencias y ver cuándo se desvían hacia el polo o se desvían hacia el ecuador, y podemos así intentar no predecir, sino categorizar los movimientos y las localizaciones de estos rasgos aurorales. Los principales resultados que hemos obtenido de momento son la localización del óvalo secundario.
que el óvalo principal no cambia mucho cuando tenemos detecciones de estas inyecciones de plasma, cosa que no era del todo prevista porque esperaba que el óvalo se contrajese cuando hubiese unas inyecciones de plasma desde partes más externas de la magnetosfera, y luego la confirmación de que efectivamente salen más de estos racimos de uvas y este tipo de rasgos cuando detectamos inyecciones. Y para terminar, muy brevemente, bueno, como decía al principio, vamos a intentar añadir datos in situ de la sonda Juno, que es una sonda que mandó la NASA en 2011 y llegó al planeta Júpiter en 2016, y que desde entonces ha estado proporcionándonos con datos muy útiles, fundamentalmente porque son datos in situ de dentro de la magnetosfera, que en mi caso en concreto me interesan, por ejemplo, los del magnetómetro para medir para medir el campo magnético, y también con el instrumento JADE, que viene a dar una especie de distribución y de los iones y electrones en las zonas por las que va pasando Juno, que además tiene una serie de órbitas muy características. Y más allá, más adelante, aunque esto probablemente no llegue a hacerlo yo en el doctorado, desde luego, y quién sabe si para cuando esté estabilizado como investigador, para cuando llegue en 2031, JUICE pues también nos proporcionará con un montón de datos nuevos sobre este entorno de plasma de Júpiter. Así que lo voy a dejar aquí, por si acaso hubiera tiempo para alguna pregunta, y bueno, esto es un poco el resumen de toda mi charla. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego, por ceñirte al tiempo y por esta charla tan magnífica. ¿Tenemos tiempo para preguntas? Miguel Ángel. No, si no la grabación no sé. Hola, bueno, ¿se oye? ¿Sí? Sí. Bueno, enhorabuena por el trabajo y por la charla, muy bonita. Y esta es una pregunta de curiosidad. En estas imágenes, la verdad que son espectaculares. La primera vez que veo Io ahí corriendo alrededor es preciosa. ¿Se podría usar para inferir actividad volcánica en Io? Bueno, yo creo que hay sí que hay de hecho datos de Io de vulcanismo, pero yo creo que el problema es que eso es más bien radiación infrarroja, si no me equivoco, y Hubble, al menos este instrumento, lo que usa es ultravioleta. Entonces es muy difícil tener mediciones del vulcanismo de Io, pero es posible que alguien más en la audiencia sepa más del tema, porque yo estoy más centrado en el planeta. ¿Más preguntas? Sí. René. Creo que lo que entendí de la pregunta anterior, Miguel Ángel, corregime, si de las imágenes en el ultravioleta, sí, hay una contrapartida de Io, uno puede determinar el vulcanismo que tuvo Io hace X tiempo. Sí, es una muy buena pregunta. La respuesta corta sería que no, al menos no directamente, pero sí que es un tema de debate abierto ahora mismo bastante importante, el hecho de cómo modula el vulcanismo de Io, porque es bastante variable, aunque bueno, no sé si lo llego a mencionar, es como 1 tonelada por segundo de media de material lo que es Pele, pero realmente es muy variable. Cuándo y cómo de rápido se transmite eso al toro de plasma es un tema de debate que hay bastantes grupos de investigación ahora trabajando en ello, porque sería bastante interesante ver cuál es el factor de modulación de Io sobre la magnetosfera primero y sobre la contrapartida auroral después. Voy a aprovechar y voy a hacer yo una pregunta. ¿Cómo cambian las cosas con la cobertura que tiene de los polos la misión Juno con respecto a lo que uno ve con la baja inclinación de Júpiter desde Tierra? Sí, pues de hecho es fundamental porque hay observaciones del lado nocturno del planeta que yo no he sacado aquí, porque yo en lo que me estoy centrando en Juno por complementar es la parte de instrumentos, pero Juno también tiene cámaras y claro, es la primera vez que habíamos visto las auroras en la parte nocturna, y de hecho auroras conjugadas prácticamente seguidas, tener observaciones del norte y del sur para comparar los dos óvalos y las dos emisiones. Así que sí, desde luego hay mucha gente trabajando también en ello y es una mina de material también. Muy bien, muchas gracias. Pues vamos a agradecerle otra vez a Diego.